¿Por qué las cucarachas huyen de la luz? Esto me sigue pareciendo una extrañeza. Estamos hablando de una especie capaz de vivir un mes sin comida, contener su respiración por 40 minutos bajo el agua, vivir sin cabeza por una semana e incluso, según la creencia popular, poder sobrevivir a la explosión de una bomba atómica. Y entonces, ¿por qué huir de algo tan insignificante como la luz? Todas estas habilidades venidas de otro mundo me llevan a pensar qué es lo que pasaría si estos seres tuvieran un tamaño proporcional al nuestro. ¿Buscarían vivir en equilibrio con el resto de las especies? ¿O quizás se volverían una amenaza con el poder suficiente como para aniquilar la raza humana en algunos días? Sí, lo sé. Parece que estoy pensando como un escritor de guiones de películas fantásticas de los años 80, de las que fui fanático desde la infancia, debo señalar. Pero, ¿y si fuera así? Si estas criaturas pudieran levantarse en contra de los seres humanos, ¿quién terminaría siendo la cucaracha? Peyorativamente hablando, claro está. Recuerdo cuando vivía en un viejo edificio ubicado en uno de los peores lugares de la ciudad. En ese entonces tenía alrededor de 6 años y ningún amigo en el sector, ya que el resto de los pisos estaba ocupado por bodegas y lugares de mala reputación, los que mi pequeña mente no podía llegar a dibujar. Hijo de una familia empobrecida por los vicios de sus sostenedores, tenía que buscar formas de pasar el tiempo y mantenerme alejado del bullicio de mi hogar. Fue así como, tras descubrir una forma de entrar al subterráneo del edificio, entre cajas de elementos que deberían estar en un basural, encontré un refugio donde pasar la mayor parte del tiempo. Mi escondite tenía unas pequeñas entradas de luz y suficiente aislamiento del ruido de la calle como para poder lograr imaginar que era mi casa club y realizar reuniones con mis amigos imaginarios. En esos años tenía una afición que se me daba muy bien: coleccionar objetos. Al principio comencé con latas y tapas de botella, algunas canicas y finalmente algo a lo que tuve acceso en mi escondite: insectos vivos. Logré recopilar una gran gama de ellos, de diferentes colores, formas y tamaños. Dentro de estos, los más abundantes siempre fueron las cucarachas. Tenía a mis insectos en un cajón tapado por un trozo de cartón. Los alimentaba, los vi crecer, aumentar de tamaño y en cantidad. No pasó mucho tiempo para que sucediera lo inevitable. Por un descuido en la seguridad de su habitáculo, huyeron, infestaron el lugar, se volvieron una plaga. Recuerdo claramente cómo un día llegó al edificio una vieja camioneta, y de ella descendieron 2 tipos recubiertos de plástico, con máscaras y tanques en la espalda. Fumigaron mi querido escondite y los primeros pisos de ese basurero que llamaba hogar. La muerte fue inevitable para todos los bichos e insectos que logré agrupar y que mantuve por meses en mi cajón secreto. Sin embargo, a pesar de lo tóxico del químico y la falta de ventilación de ese sótano, muchas de esas cucarachas habían sobrevivido y seguían corriendo por el piso en todas direcciones cuando la luz tocaba el suelo. Ya han pasado 30 años desde aquel entonces, y un par de años menos desde que pude salir de ese horrible lugar, dejando atrás los momentos desagradables que viví en ese desarticulado hogar. Sin embargo, me llevé algo: una infame pregunta sin respuesta. ¿Por qué las cucarachas huyen de la luz? ¿Será un instinto de supervivencia del cual ignoramos y que algunas especies poseen? ¿O será algo más? Francamente, no lo entendía. Podríamos decir que todo aquello quedó atrás, ya que logré montar un hogar muy lejos de los viejos tiempos. Estudié contabilidad y realicé algunas maestrías en torno a materias complementarias y necesarias para la labor que aprendí y llevé a cabo por varios años. Siempre desempeñé el cargo de auditor interno, orientado a supervisar el cumplimiento de procesos y procedimientos de mi organización. Quizás esto suena chino para la mayoría, pero para ponerlo en términos prácticos, soy ese tipo que no quieres que se acerque a tu puesto, pues comenzará a cuestionar la manera en que realizas el trabajo en tu día a día. Eso definitivamente no vuelve a alguien el más popular entre sus pares, ni es un tema interesante de conversación en las fiestas ni reuniones sociales.
Adicional a esto, no tengo un set de habilidades blandas que me hagan el carismático y encantador después de mi horario laboral, lo que se traduce en solo ir y volver del trabajo diariamente sin mayores novedades ni desvíos en el camino. Me considero un tipo racional, bastante analítico a decir verdad. Eso, sumado al placer por el espacio personal y el tiempo de ocio productivo, terminaron enfatizando mis introvertidos rasgos de personalidad. Tengo el mal hábito de dedicar largas horas de la semana a hacer reflexión sobre aquello que me pareció extraño y que a veces es poco coherente de mi entorno. Y esto incluye el comentario desafortunado de alguna personalidad, una conversación desinformada de la gente, las excusas sin fundamento que me dan los trabajadores que audito. Invierto mucho de mi tiempo y energía a dar coherencia a los grandes misterios de la vida, la muerte, el tiempo y el espacio, basado en la ciencia y la evidencia empírica. He invertido una pequeña fortuna en libros de variadas índoles, pero nunca pude ocultar mi amor por el terror y el misterio, temáticas que resienten mi estantería ya muy atiborrada de textos y escritos. Tras cada línea con la que lograban generarme una profunda incomodidad o un sobresalto o un escalofrío, aumentaba la sensación de que estos grandes escritores del terror antiguo sabían algo que aún yo no lograba dilucidar, ni mucho menos entender. Bueno, al menos hasta ese entonces. Si algo de lo que estoy seguro es que lo que he vivido estos últimos meses se configuró gradualmente. Quizás comenzó mucho antes del momento en que lo logré percibir. Debí haber estado más preparado para ello. Lamentablemente, mi incapacidad de poner atención a lo que me rodea al momento de enfrascarme en mis reflexiones no me ayudó a ser consciente de los fenómenos que ya se suscitaban en mi espacio vital. Sí, a metros de mí. Y bueno, creo que ya es hora de dejarlo ir. Todo comenzó con un ruido. Sí, un simple ruido. No recuerdo bien si fue la caída de una escoba o el sonido de unos platos en la cocina. Y aún así no estoy seguro si cronológicamente fue lo primero en ocurrir. Esa noche estaba tendido en mi cama, leía un libro de terror y suspenso. Me encontraba en la parte crucial del relato, donde el protagonista estaba por doblar una esquina y enfrentar a sus demonios cara a cara. Creo que eso preparó el ambiente y me dejó en un estado de alerta, a punto de hacer saltar mi corazón con el sonido que provino de la habitación contigua. No lo niego, salté de mi cama con el corazón en la garganta y casi tiritando de miedo. Sin embargo, me traté de tranquilizar un poco y caminé para encender la luz de la cocina. No había monstruos ni espectros. No vi un ladrón en la mitad de mi sala de estar. No había nada. Pero siento que eso fue lo peor. Con el pasar de los días olvidé lo del ruido. Y no digamos que fue gratuito. Tras un largo y agotador quebradero de cabeza analizando las posibles causas en búsqueda de la más lógica explicación al evento, terminé por tomar la decisión más sencilla y sana con el fin de evitar terminar vomitando el corazón por la garganta por algún sobresalto otra vez. La lección más sabia fue cerrar la puerta de mi habitación cada vez que me fuese a leer. Con esto evitaba ser interrumpido por cualquier sonido, ya sea el crujir de la madera o algún vecino golpeando la pared, y sí, esta sencilla solución funcionó bastante bien. Bueno, al menos las primeras semanas. Como todo en la vida, las cosas cambian, las especies se adaptan, las formas de pensar evolucionan. Pero todo esto siempre bajo el principio del ensayo y error. Hay que caerse para levantarse y hay que buscar nuevas formas para hacer las cosas, o quizás para llamar la atención. Me encontraba nuevamente en mi cama y sí, esta vez con la puerta cerrada. Creo que eran cerca de las 0 horas, pues ya estaba quedándome dormido. Tenía el televisor encendido con volumen moderado. El momento exacto, con el nivel de tranquilidad perfecto para sacarme automáticamente de la primera fase del sueño tras sentir que pateaba en la puerta del mueble del televisor.
Y está bien, descartando que no era un sueño, era muy posible tropezar y patear el mueble sin querer. El único problema es que me encontraba solo como siempre y el golpe provino desde el interior de una de las puertas del mueble de madera. Está de más decir que esa noche no concilié el sueño. La comprensión de mi mundo se volvió retorcida y dejó de ser bidimensional para mis ojos. Estaba consternado, más lleno de dudas que de respuestas. Y cada nueva solución abría al menos 3 interrogantes más en mi cabeza. Todo esto sin sumar el estado de vigilia que había provocado el desconcierto que sentía. Tras sentir el golpe y experimentar la respuesta fisiológica natural que los neurotransmisores se encargaron de propagar por el resto del cuerpo desde el sistema simpático, mi cerebro me proporcionó todas las más racionales respuestas y argumentos para poder armarme de valor y inspeccionar el mueble en busca de lo que había provocado este ruido. Abrí la puerta y tras ella solo se mantenía almacenada en perfecto orden toda mi basura personal, libros de contabilidad, un par de DVDs, un álbum de fotos familiares, un bolígrafo, cero respuestas y un dolor de cabeza que no se había ido desde el primer ruido en la cocina. El aprender a convivir con fenómenos de esta especie te lleva a ser capaz de filtrar entre lo que realmente es un ruido justificado y lo que es un sonido al cual deberías poner atención. Es decir, te vuelves capaz de detectar la diferencia entre un golpe en la pared o la caída de un objeto que está en una mala posición y algo más. Por ende, te escudas psíquicamente ante estos eventos. Pones atención en dónde dejas las cosas, limitas el azar del entorno y controlas todo. Sí, hablamos de controlar. Creo que tengo años de experiencia. Cuando ya no hay respuestas lógicas que satisfagan, entra el autoengaño. Y el paso final, el autoconvencimiento. Es mi imaginación. Aquí no pasa nada. Lúdico, es verdad. Pero un recurso en el cual te puedes refugiar ya que el común de la gente lo avala. Todos caen en ello. Para apaciguar las voces internas, buscas distracciones, cosas diferentes a las que habitúas. Entras a aplicaciones en busca de pareja, hablas, dices que estás interesado en cosas irrelevantes, concedes en todo y conciertas una cita. No soy una persona que frecuente demasiados lugares. Por lo general, las escasas reuniones sociales a las que voy son las que organizo en mi casa. Y este fue el caso. Me coordiné con una chica que aceptó las condiciones que propuse. Creo que hay personas desesperadas por interactuar con los demás, encontrar el amor y esas cosas. Yo solo necesitaba dejar de pensar en los malditos ruidos. Esto o me volvería loco. La chica parecía simpática, la escuché hablar por horas sobre sus temas personales, su trabajo y el cómo su mejor amiga se había ido con su anterior pareja. Yo bebí un trago y asentía, y de vez en vez le dedicaba una sonrisa. Dicen por ahí que no hay formas de escapar al destino, que está escrito para uno. Yo no soy religioso para nada, pero debo conceder el punto esta vez, ya que el fenómeno al que me vi sometido no tiene paralelo a lo anterior, y mucho menos una explicación racional a la que aferrarme. Fue un golpe, esta vez fue claramente un golpe. Quizás una especie de aplauso hecho con las manos más grandes que pudieras encontrar. Dicho sonido había venido desde mi cuarto, el que se encontraba con la puerta abierta y en ángulo perfecto para que ambos pudiéramos ser parte del efecto. El estruendo sucedió y era irrefutable a todas luces. Quiero detenerme a explicar esto, pues es incluso complejo para mí el poder llevarlo a palabras. Ese golpe se produjo en la mitad de la nada, en el aire, sí, como si un globo de helio se hubiese inflado y hubiese explotado en la mitad de mi cuarto, sin tocar el techo, y a unos 1,80 m del suelo hubiese decidido explotar de forma antojadiza. El resultado de aquella explosión, un sonido de un golpe o un aplauso combinado. A pesar de que la chica le bajó el perfil al ruido,
Yo terminé automáticamente la cita con una excusa asociada a mi ya agudizado dolor de cabeza y cuello, y le pedí un taxi. Y lo orienté a la salida junto con la promesa que la llamaría luego. Pero la verdad es que no tenía tiempo para eso. Tenía mucho más en qué pensar y preocuparme ahora mismo. El evento de esa noche me llevó a indagar, a leer más, a tratar de entender, y se volvió evidente el hecho de que, como siempre, me escudaba tras el conocimiento, tras el análisis, pero hoy mi saber era inútil. Me encontraba desnudo frente a esa realidad incomprensible. De mi amor por el suspenso y el terror, pasé a hundirme en historias de las primeras civilizaciones, las primeras culturas, los misterios sin resolver, los sumerios, los egipcios, nazcas, los mayas. Busqué respuestas en la filosofía de los antiguos, Grecia, China, Oriente Medio. Leí sobre hechicería, adivinación, conjuros, brujería, invocaciones, pactos y tratos. Llegué a conseguir y leer libros oscuros y prohibidos. Hojeaba y hojeaba escritos de autores de nombres impronunciables, libros de tapas derruidas, hojas a punto de deshacerse. En mis manos, mi tiempo, mi vida se consumía junto a ellos. Rayos. Sí, hasta barrí los foros de internet buscando respuestas, pero nada, en ningún lugar, nada. No encontraba una premisa que llegara a saciarme. La verdad, no sé si me acercaba a una respuesta, pero si en algún lugar estaba, debía estar allá afuera, en un libro que no leí, en algo que no me importó, en algo que no comprendía. Pero mientras estaba en mi vorágine de entendimiento, leía un libro de antigua astrología de los pueblos originarios. Tuve una revelación. ¿Realmente la respuesta estaba aquí? ¿Ahora? ¿En este tiempo? ¿En este plano? Mi gran error estaba en buscar una respuesta en este plano cuando la incógnita estaba planteada desde otro muy distinto. Me zambullí en temáticas del espacio y el tiempo, ciencia moderna y la vanguardista, teóricos del universo y del multiverso. Devoré libros completos de Einstein, de Hawkins, de Everett, incluso científicos de orientación católica como Stephen Barry, Don Page. Llegué a darme cuenta de algo pequeño, lo diminuto, lo ínfimo que somos como especie, resultado de la desviación de la estadística y no de un designio ni presagio. Nadie nos puso aquí. Solo fuimos un accidente, un error. Tan limitados, tan falibles, frágiles, incapaces de poder mirar un poco más allá de nuestro sistema solar, incapaces de salir de este planeta. Y lo que es realmente peor, como especie, tan pocos evolucionados que no somos capaces de percibir el resto de las realidades presentes en nuestro entorno, el resto de las dimensiones que coexisten en nuestro alrededor. Somos como un dibujo en una hoja de papel, quizás una línea dibujada en el piso con tiza. Estamos indefensos ante cualquier ser capaz de dominar al menos una dimensión más que la que nosotros somos capaces de percibir. Los libros se amontonaban junto a mi obsesión, en los estantes, en los sillones, en el piso. Las cucarachas, mis antiguas amigas, habían encontrado un lugar en ellos en donde esconderse y anidar. Por alguna extraña razón, volví a sentirme como en el viejo sótano. Ya casi no habían espacios para desplazarme con normalidad. De mi búsqueda de conocimiento pasé a la ansiedad, a la angustia. De mi disfrute del tiempo libre al total aislamiento. No comía, no dormía, dejé de ir a trabajar. Todo me parecía absurdo, ridículo, intrascendente. Mi cabeza estallaba, junto a eso, mi espalda, mis brazos, mi cuerpo en general estaba colapsando hace meses. Había construido literalmente un castillo de libros y textos con el cual sentirme protegido. Había llegado a ese nivel de indefensión frente a una realidad inevitable. Lo evidente era que no había nada de utilidad en ellos, y nada que me hubiese preparado para un nuevo ruido en la mitad de mi sala de estar en ese instante. Uno que se volvió un rugido y terminó por convertirse en un terremoto. Nada se caía, nada vibraba, nada se movía más que el espacio en el centro de mi sala.
Incluso las rumbas de papeles y manuscritos a mi alrededor estaban quietos. Sin embargo, el aire en ese espacio se manifestaba como ondas de choque, vibraban de una forma extraña e inexplicable para una mente emplazada en 4 dimensiones. ¿Por qué las cucarachas huyen de la luz? No conseguí mover un solo músculo mientras veía el tejido del espacio-tiempo desgarrarse frente a mí, a la par que percibía una luz de gama imposible de catalogar penetrando e inundando todos los rincones de esa mugrienta sala. En mi cabeza se había gatillado el impulso primitivo de escape, el que me exigía correr y esconderme, y fue ahí donde finalmente lo comprendí. Así es, comprendí lo que realmente somos. Llegué al génesis de mi obsesión con claridad completa para obtener mi respuesta. Por fin logré entender por qué las cucarachas huyen de la luz.